¿Es lícito a los clérigos tener esposas? ¿Cómo se llamaba la esposa de Pedro? ¿Por qué se asombraban los judíos del ministerio de Jesús? Estas son algunas preguntas que vamos a contestar. Este video vamos a comentar sobre el ministerio de Jesús, particularmente sobre la sanidad de la suegra de Pedro. También quiero compartir con ustedes que estamos esperando las maravillas que Dios ha de hacer este año 2023. Una vez más agradezco a cada uno de ustedes que se han suscrito, también a los que comparten. Y si no lo has hecho, te invito a que lo hagas, ayudándonos así a llevar adelante esta misión que ha puesto el Señor en nuestras manos. Así que te deseamos el mejor año, este año nuevo que ya lleva casi el mes de 2023. Dios sea contigo. Leemos. Hoy leemos en Marcos 1:29 y dice así: Y luego saliendo de la sinagoga vinieron a casa de Simón y de Andrés con Jacobo y Juan. La palabra y luego es como inmediatamente después de ministrar. Dice saliendo de la sinagoga. En el video pasado, antepasado, porque pusimos unos documentales en nuestro viaje a México. Vimos que había hecho una sanidad, había reprendido a el espíritu inmundo de un hombre que estaba dentro de la sinagoga. Así dice, pues saliendo de la sinagoga. Leímos también y comentamos que los filigreses a esa reunión quedaron asombrados en la forma en que él ministra, y veremos más detalladamente hoy sobre eso. Así que dice que salió de la casa de la sinagoga y entró a la casa de Simón y Andrés. Esta casa se le llama la casa de Simón, o como sobrenombre Pedro. Entonces, a la referencia de la casa de Simón y Andrés, entendemos que Andrés vivía en la casa de Simón. Y el verso 30 dice así: Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y le hablaron luego de ella. De aquí la palabra la suegra de Simón significa que Simón estaba casado. A continuación leeremos en 1 Corintios 9:5 más adelante. Así que su estado marital, su estado marital no cambió cuando siguió a Jesús, es decir, siguió casado. Una de las preguntas que contestaremos hoy es: ¿se le permite bíblicamente a los líderes de la iglesia tener esposas? En los evangelios no encontramos que Jesús le obligó a Pedro o a ningún otro de sus discípulos a divorciar, repudiar o dejar sus esposas. Aquí claramente vemos que Pedro estaba viviendo en una casa con su hermano, ahí vivía también su suegra. Y pues nadie puede tener suegra sin antes casarse con el hijo o la hija de esa mujer. De ahí el dicho, ¿verdad?, que dice: bendito Adán que no tuvo suegra. De ahí en adelante todos los que se han casado pues tienen alguna suegra. Pero veamos el punto sobre si Pedro es el primer papa, como algunos quieren ahí inventar. Bueno, en primer lugar, Pedro nunca vivió en Roma. Pedro nunca fue a Roma. Pedro dirigió la iglesia evangélica desde Jerusalén. Entonces, también quiero aclarar por qué llamamos iglesia evangélica cristiana. Primero, porque la iglesia, verdadera iglesia, no sigue a un hombre, sino sigue al evangelio de Jesús. Segundo, cristiana, porque somos seguidores de Cristo, no de ningún hombre o líder. Entonces, Pedro tuvo esposa. Lo estamos leyendo aquí. Si tuvo suegra, tuvo esposa. La segunda pregunta es: ¿cómo se llamó la mujer de Pedro? La Biblia no lo menciona, pero porque no dice el nombre de su mujer, no deja de existir. Así que Pedro, como todos los demás discípulos, leeremos, como insisto, veremos hoy, tenían mujeres. Tercer punto: la iglesia primitiva, ni Pedro, nunca aceptó la autoridad de ninguna institución, llámese
romana o judía inclusive, porque él dijo claramente cuando le querían prohibir que hablase en el nombre de Jesús, dijo: juzgad ustedes qué es primero obedecer, a Dios o a los hombres. Entonces es completamente falso, completamente antibíblico querer decir que Pedro fue el primer papa, porque la iglesia no tiene papas, no tiene un representante de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros solo somos seguidores de Cristo. Continuamos entonces lo que dice en Corintios, 1 Corintios 9:5. Pablo escribiendo a los demás hermanos en Corintios, porque lo tachaban de que no era apóstol, inclusive, dice él: no tenemos potestad de traer con nosotros a una hermana para mujer también, como los otros apóstoles y los hermanos del Señor. Estoy leyendo una Biblia de traducción directa, por eso vas a notar que el español inclusive es un poquito diferente, porque el hebreo y griego pues no son gramaticalmente iguales que el español. Pero una vez más leemos y pon atención la que dice: no tenemos potestad. Decir Pablo, dice: ¿acaso yo soy el único que no tengo autoridad de traer conmigo o con nosotros una hermana para mujer? Los que hemos leído la Biblia y sabemos de la historia de Saulo o Pablo, sabemos que era miembro del Sanedrín, ¿no? Para ser miembro del Sanedrín tenía que ser un hombre casado. Entonces creemos que él quedó viudo y a razón del evangelio decidió seguir solo. Pero aquí dice claramente que él también tiene autoridad si así lo desearía. Y además añade: como los otros apóstoles y los hermanos del Señor. Ya dijimos en el video, creo que fue el tercer video, ¿verdad?, que Jesús nació de la Virgen María. Pero después de que nació, la Biblia dice claramente que José tuvo relaciones con ella como mujer. Y dice: no la conoció sino hasta después que nació Jesús. Entonces, Jesús tuvo medios hermanos, podemos decir así, y ellos son Judas y Jacobo. También tuvo hermanas, no sabemos el nombre de las hermanas. Y además también Cefas, aquí dice Pablo que Cefas o Pedro tenía esposa. Así pues, podemos decir que hoy falsamente dicen los romanos y algunas otras sectas que los pastores de las congregaciones o líderes religiosos no deben tener esposas. Quiero aclararte que fue por razones de lucro de la organización romana que prohibieron a sus papas y curas y demás casarse, para así no tener que dar ninguna mantención a los hijos, y no pueden así tampoco pelear herencia de ninguna propiedad de esta organización. No es bíblico. Si quieres servir al Señor, lo puedes hacer casado o soltero, como la palabra de Dios lo aclara. Entonces continuamos hablando sobre el matrimonio. El matrimonio lo estableció Dios, no es el hombre. Dios fue el que vio la necesidad de Adán, y dice la palabra de Dios: y vio Dios que no era bueno que el hombre estuviese solo. Entonces Dios creó a su pareja. Hebreos 13:4 dice: sea venerable. ¿Qué quiere decir venerable? Honroso. Sea venerable en todos el matrimonio. Oímos bien lo que dice la Biblia: en todos, no dicen algunos, en todos. Y la cama sin mancha. Algunas versiones ponen mancilla, es lo mismo. O sea, a mí me gusta esta porque dice sin mancha, quiere decir sin nada sucio. Mas a los fornicarios y adúlteros juzgará Dios. Entonces cualquier líder de cualquier religión, organización, que no se casa y tiene relaciones con una mujer, es un fornicario, es un adúltero. Y aquí dice la palabra de Dios: lo juzgará Dios. Insisto, no es por razones bíblicas, sino políticas y económicas, que la institución, porque no le puedo llamar iglesia, no es una iglesia romana, prohíbe a sus líderes
para no tener compromisos económicos con los hijos que tienen, porque sí tienen, algunos tienen hijos fuera del matrimonio, y también la palabra de Dios habla en contra de esto. Entonces, escuchamos bien la palabra de Dios, dice, sea venerable en todos. El que quiere casarse puede hacerlo, y el que no, como Pablo también dijo, yo prefiero estar solo. No excluye a nadie. Entonces, al parecer, la suegra de Simón vivía o estaba en estos momentos con su hija, la mujer de Pedro. No dice su nombre, insisto, no porque dice su nombre, no existió. Pedro estuvo casado, entonces vemos que no es ilícito, de acuerdo a la palabra de Dios, a que un líder sea casado. Ahora, también vemos en la Biblia que los otros discípulos tenían esposas, lo acabamos de leer. Pablo dice, ¿acaso nosotros, Bernabé y yo, somos los únicos que no tenemos derecho a tener esposas? Si él no la tuvo, era porque decidió hacerlo así. Como dije, Jesús no obligó a Pedro ni a ninguno de sus discípulos a dejar a sus esposas. Entonces, continuamos con la lectura de hoy en Lucas 4:38 y dice, y levantándose de la sinagoga, entró en casa de Simón, y la suegra de Simón estaba con una gran fiebre, y le rogaron por ella. Hay varias cosas aquí, como dijimos, esto acontece rápidamente después de salir de la sinagoga, y aún el día de reposo, malamente llamado sábado, porque no quiere decir, sábado quiere decir día de Saturno, y el original es Sabbath, que quiere decir en español reposo. El día de reposo no había terminado, pero Jesús viene inmediatamente a atender la necesidad que había. Entonces dice, enseguida, el verso 31 continuamos y dice así, entonces llegaron a él, la tomó de su mano y la levantó, y luego la dejó la fiebre y le servía. Una vez más, vemos que Jesús está obrando de acuerdo al amor de Dios y no de acuerdo a las tradiciones que abundan entonces y hoy también, que nada tienen que ver con la voluntad de Dios. ¿Por qué se asombraban los judíos? Porque era día de reposo. Según la tradición, no se debería levantar nada, no se debería hacer ningún trabajo. Pero Jesús, viendo la necesidad, insistimos, porque él también, lo vamos a leer más adelante, él dijo que él era el Señor del sábado. Entonces, Jesucristo es mayor que el sábado. Por eso las iglesias cristianas no guardan el Sabbat, guardan el primer día de la semana en conmemoración que el primer día de la semana Jesús resucitó. Déjame aclararte también, los días que conocemos hoy, en esos tiempos no existían. No había domingo, lunes, martes, miércoles, etcétera, que son días que celebran a los dioses griegos romanos. Solo se contaban. Entonces, el primer día de la semana, ahora se le ha llamado Dominus Dei, o Día del Señor, o domingo también, quiere decir que en este día, el primer día de la semana, Jesucristo resucitó. Entonces, él no guardaba los complicados ritos y las fórmulas mágicas que los exorcistas hacían. El exorcismo no es de hoy. Desde los tiempos de Jesús ya había exorcistas judíos. En el Talmud, no es la Biblia, es el libro de costumbres de los judíos, a este tipo de fiebre le llamaban una fiebre ardiente. Y es muy común todavía en Israel, en esta región de Galilea. Ahora, en el Talmud, en efecto, describe el método de cómo tratar con esta enfermedad. Voy a leerlo, así dice el Talmud. Un cuchillo hecho totalmente de hierro será atado a una trenza del pelo y puesto en una rama espinosa. Esta era como curaban la fiebre los exorcistas de aquel día. Tomaban un cuchillo de fierro, sin nada, puro fierro, la enrollaban en la trenza y también enrollaban una rama de espinas, vamos a decir así, dice una rama espinosa,
Y esto se repetía por 3 veces. 3 días se hacía lo mismo, cada día se hacía. Y al tercer día, los exorcistas hablaban una fórmula mágica secreta, que solamente los rabinos la conocen o la conocían. Entonces los judíos estaban acostumbrados a estos ritos y fórmulas y accesorios que todavía siguen usando algunos, ¿verdad? Que si las ramitas, que si el agüita, que si el anillo. Jesús no usó tal accesorios. ¿Por qué? Porque Él tiene autoridad. Con su palabra reprendió. Con su palabra sanó a los enfermos. Esto era de asombro para los judíos. Y hoy día parece que al mundo le gusta más la pompa y circunstancia. No ha cambiado la mente del hombre, ¿verdad? Muchos van a X iglesia solamente porque es grande, porque está bonita, aunque no son instruidos, ni se les habla la palabra de Dios tal cual es. Esto hacía que los judíos se asombraran. Decían, ¿qué clase de doctrina es esta que con la palabra solamente saca a los demonios? ¿Sí? No hacía ritos, no usaba de accesorios, como dije. Ahora, Lucas 4:39 dice, e inclinándose hacia ella, riñó a la fiebre. Insisto, estoy leyendo de la Biblia literal. Si crees que Jesús hablaba en la King James, estás un poquito errado. ¿Sí? Las traducciones son difíciles de hacer porque nuestro idioma no es igual al griego, al hebreo. Este es lo más cerca que tenemos. Y aquí usa la palabra que se usó en el original, reñir. Otras versiones más suavecitas, para que no se espanten, ponen reprendió. Bueno, la idea es la misma. Entonces, y la fiebre la dejó, y ella levantándose luego le servía. Entonces Jesús aquí explica a la Biblia que reprendió la fiebre, como también reprendió al espíritu inmundo. El resultado de la intervención de Jesús no es solamente que la fiebre le dejó instantáneamente, sino que también recuperó su fuerza. Y Jesús usa la palabra como que la fiebre es un enemigo de la persona. Y en verdad, las enfermedades, los padecimientos, pues no son amigos de nosotros, no nos hacen ningún bien. Y Dios quiere que su pueblo esté libre, que su pueblo esté sano. Esa es la voluntad de Dios. Solamente que tenemos que tomar autoridad que ya se les ha dado. A los hijos de Dios se les ha dado la autoridad sobre demonios, sobre enfermedades, sobre el mismo diablo. ¿Sí? ¿Lo oíste bien? Algunos quieren que tú sigas en ignorancia porque así les conviene a ellos y al enemigo de nuestras almas. Aquí vemos pues que la mujer, levantándose luego, por no decir inmediatamente, estaba con toda su fuerza para servir. Quiero decir que a mí, en particular, es un privilegio, es un honor, es un gozo servir de algo en la obra de Dios. Los ángeles se complacen en servir a Jesucristo. Leemos en Marcos 1:13, dice así la palabra de Dios. Y estuvo allí en el desierto 40 días, paréntesis, y 40 noches, cierra el paréntesis. Y era tentado de Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Entonces los ángeles servían al Hijo del Hombre, él se llamó a sí mismo, al Hijo de Dios. Puedo concluir que los ángeles sirven a los siervos de Dios. Muchas veces no los podemos ver, pero están ahí para protegernos. El ámbito espiritual solamente se puede ver con los ojos espirituales. Regresemos a la lectura de este acontecimiento que estamos leyendo y vamos al verso 32. Y cuando fue la noche, cuando el sol se puso, traían a él todos los que tenían mal y endemoniados. Podemos preguntarnos, ¿por qué trajeron a Jesús a los enfermos y endemoniados hasta después de la puesta del sol? Porque los judíos tenían que guardar el séptimo día. ¿Sí? Ahora,
yo quiero aclarar bien porque hay mucho error sobre esto. La Biblia no dice que tienes que trabajar de lunes a sábado, de lunes a viernes. Estos son inventos muchos años después. La Biblia dice 6 días trabajarás. Así que si yo tengo un trabajo que empiezo el miércoles, yo debo descansar, que sí vamos a decir, el martes, porque ese es el séptimo día. De hecho, nosotros descansamos el séptimo día, porque el domingo lo dedicamos para alabar a Dios, para venir a la casa de Dios. ¿Sí? Entonces, la Biblia es específicamente 6 días. ¿Cuáles? Los que tú quieras. ¿Sí? Los necios es que dicen que tiene que ser sábado. Ya dijimos, sábado quiere decir día de Saturno. Entonces están honrando a Saturno. Nosotros preferimos honrar a Cristo. Los judíos se espantaban entonces, no podían hacer esto porque si lo hacían corrían el riesgo de que los expulsaran de la sinagoga, como lo veremos más adelante algunos. Y expulsar a un judío de la sinagoga era quitarle todos sus derechos socioeconómicos. Sería un paria ante su sociedad. No tenía derecho ni ningún privilegio. Era algo terrible para ellos ser expulsado de la sinagoga. Marcos enfatiza pues que el Sabbat, no sábado, Sabbat o día de reposo, que termina con la tarde del puesta del sol. Otra cosa también, yo sé que muchos de ustedes ya saben, el día judío no empieza a las 12 de la noche, la puesta del sol, entonces termina la puesta del sol, más bien es como lo contaban ellos, de puesta de sol a puesta de sol. Entonces tenían que esperar hasta que el sol se pusiera, por eso dice aquí, y fue la tarde cuando el sol se puso, entonces ahí terminaba el día de reposo. Entonces ellos podían cargar a sus enfermos, porque es un trabajo. Según la ley mosaica, no deberías levantar nada, ni cocinar nada, ni caminar más de 1 kilómetro. Todo esto, algunos dicen que guardan el sábado, no saben ni siquiera qué quiere decir sábado. Caminan, cocinan, levantan cosas. La Biblia dice bien claro, si eres culpable de un mandamiento de la ley, eres culpable de todos. Entonces, ¿a qué vino Cristo si es que tú crees que puedes guardar la ley? La palabra de Dios es clara. El que desecha la gracia está bajo la condenación. Sigamos la lectura y dice, en Marcos 2:3 encontramos el mismo acontecimiento, pero dicho por otro evangelio. Dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, para que era traído por 4. Entonces, aquí estaban trabajando, no podían hacerlo de acuerdo a la ley mosaica hasta que terminara el día de reposo. Entonces, con el verbo llevaron, se hace probablemente referencia, ¿verdad?, también a los de Capernaum. Los de Capernaum esperaron que cayera el sol, ahora vinieron con sus enfermos y endemoniados. Es importante también aquí dividir a estas gentes que necesitaban de Jesús. Hay gente que le echa la culpa al diablo a todo. Nunca cambian las llantas, nunca revisan el aire. Y si se revienta la llanta, dicen, el diablo rompió la llanta. No, tú mismo eres descuidado. Entonces, no todo es causado por el diablo. Sí, existe. Pero si tú no cuidas de tu salud, te vas a enfermar. Entonces, hay muchas razones por las cuales alguien puede estar enfermo. Si no tenemos higiene, se vas a enfermar. Entonces, Jesús sanó no solamente a los endemoniados, que son causados, o decir males, causados por el espíritu maligno, sino también a los enfermos, que es muy diferente. El verso 33 dice, y toda la ciudad se juntó a la puerta. Creo que entendemos que literariamente se es permitido a veces usar, ¿verdad?, un poco
de imaginación, un poco de forma figurada. Entonces, figuradamente, lo que nos quiere decir Marcos es que muchos estaban y eran tanta la gente que había llegado que no podían entrar, estaban a la puerta oyendo, esperando de poder traer a sus enfermos o endemoniados a que fuesen sanados. El verso 34 continúa diciendo, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Me da interés saber que la Biblia dice no a todos, sino a muchos. Si hemos de ser sanados, si hemos de tener victoria espiritual, tenemos que tener fe. Y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Volvemos pues a hablar sobre esto, que hay dos clases de aflicciones a la humanidad. Primero, los males causados, como ya lo dijimos, por causas físicas, mala alimentación, viviendas inadecuadas, falta de higiene, descuidos diarios. No esperes, si está aquí donde yo vivo, las temperaturas bajan bajo cero, si sales en ropa interior y después te da una pulmonía, no puedes decir, oh, el diablo me enfermó. No, tú mismo eres el causante de tu enfermedad. O trabajas cuando está la temperatura a 45 grados sin tomar agua y caes desmayado, pues no es el diablo, eres tú mismo que no has tenido cuidado de tu cuerpo. Entonces las enfermedades son causas físicas, pero el segundo grupo dice endemoniados. Por otro lado también hay pseudo cristianos que niegan que hay demonios. Los hay. Tan real es Dios como Satanás y sus huestes malignas. Así que el segundo grupo es atacado pues por causas de espíritus malignos. Continuamos entonces comentando y diremos que aquí Jesús cumple la profecía, una de muchas profecías que él cumplió. En Isaías 53:4, muchos años, cientos de años, 400 años aproximadamente, el profeta dijo así: ciertamente nuestras enfermedades él cargó y nuestros padecimientos los llevó. Pero nosotros lo consideramos golpeado, azotado de Dios y afligido. Ya estaba profetizado que el Mesías iba a sufrir. El pueblo de Israel no lo acepta porque según ellos el Mesías tiene que entrar como rey, con poder, con gloria, y sí lo va a hacer. Pero no entendieron que primero tenía que pagar el precio de nuestra salvación, como lo está diciendo aquí el profeta Isaías. Y no es un solo verso, hay muchas partes en la Biblia que habla del sufrimiento del Mesías. Continuamos leyendo este pasaje de Isaías 53:4 y dice: y él herido por nuestras transgresiones, aplastado por nuestras iniquidades. En otras versiones dice molido, no estamos en encuentro, pero me gusta esta versión. Estaba aplastado, es decir, deshecho. En verdad su cuerpo fue desfigurado por nuestras iniquidades. Castigo de nuestra paz sobre él, él cargó con el pecado tuyo, mío y de todo el mundo. Y eres libre si aceptas este sacrificio. Y por su herida fue curación para nosotros. En sus heridas encontramos, de acuerdo a la palabra de Dios, curación a nuestras enfermedades. Su sangre paga el pecado. Sus heridas sana nuestras enfermedades. Ese es el orden bíblico. Entonces podemos decir primero, Jesús sana a muchos enfermos que padecen de diversas enfermedades. Seamos realistas. Si yo no cuido de mi salud, no le eches la culpa a nadie, sino tú mismo. No cuidas de tu salud. Segundo, también ayuda al segundo grupo de personas expulsando los demonios sin dejar hablar a los demonios.
Hay sectas, porque no lo puedo llamar iglesias también, que niegan la divinidad de Jesús. Los demonios, aun siendo sus enemigos, nos evangelizan, si puedes decir así, mal término tal vez, pero ellos mismos dan testimonio de Cristo es eterno, porque lo conocían. Antes de venir al mundo, ya lo conocían, al Hijo de Dios. Entonces querían, vamos a decir así, intervenir, pero Dios no permite que nadie que no sea verdaderamente adoración reciba alabanza o de ninguna especie. Entonces, Dios no quería, y algunos van a tener problemas con lo que tú vas a decir, pero esos son los planes de Dios. Dios no quería revelar a todo Israel que Jesús de Nazaret era el Mesías. Tenía que ser velado para que lo rechazaran, para que lo crucificaran. Solamente algunos le entendieron y no se declaró, Jesús no se declara a sí mismo como Mesías, sino hasta después de su resurrección. Dice lo que dice la palabra de Dios, no yo. El Espíritu Santo, hablando a través de Pablo, en Romanos 11:8 dice, como está escrito, les dio Dios espíritu de estupor. ¿Quién dio el espíritu de estupor o ceguera? Dios. Ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Y esto se cumple. Hasta del día de hoy, el pueblo de Israel como nación, hay quienes creen, pero son pocos, muy pocos. Recuerdo a alguien que conoce más que yo sobre esto, un rabino judío, dijo, son unos cuantos. Alguien dijo que no es ni siquiera el 1%. Gloria a Dios por esos que lo han aceptado. Pero Dios los cegó. Jesús dijo, a ellos les hablo por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Ahora, porque ellos lo rechazaron, nosotros vamos a blasfemar contra Israel. Absolutamente no. Porque son el pueblo de Dios. Vamos a decir que su pérdida fue nuestra ganancia. Entonces, Pablo continúa diciendo en Romanos 11:12, y si la caída de ellos, ¿de quién? El pueblo de Israel, es la riqueza del mundo, ¿sí? Pablo mismo que empezó a predicarle a sus hermanos judíos. Lo rechazaron, lo querían matar, entonces dijo, voy a los gentiles. Insisto, una vez más, voy a leer el 8 y luego el 12, y dice, como está escrito, les dio Dios espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Verso 12. Y si la caída de ellos es la riqueza del mundo y el menoscabo de ellos la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más lo será la plenitud de ellos? Dios va a restablecer a su pueblo. La promesa que le hizo a Abraham no la puede fallar. La promesa que hizo a Isaac, a Jacob, a David, lo va a cumplir. Por eso debemos orar por un pueblo que rechazó al Hijo de Dios. La caída, pues digo yo, de los judíos es la riqueza, porque así lo dice la Biblia, del mundo gentil. Por tal motivo debemos orar por Israel. Porque en el tiempo del Todopoderoso, dice que los restablecerá a la plenitud. Así el hablar de los demonios sobre quién era Jesús en gloria no se tiene que interpretar como una confesión de fe, sino como un conjuro, un rechazo para tratar de aventajar sobre Jesús. Entonces él sancionaba, los expulsaba, y también con esto son pruebas que Jesús de Nazaret, o como se dice también literalmente, la Biblia dice Jesús el Cristo, porque había muchos Jesuses, ha habido Jesuses antes, o Yeshuas, pero hay un solo Yeshua, el Cristo. Son prueba de que Él es el Hijo de Dios.
podemos decir que acompañan y confirman que Jesús de Nazaret es el Mesías profetizado. Entonces concluimos, verso 35, levantándose muy de mañana, aún de noche, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesucristo, el Hijo de Dios, es ejemplo para nosotros en todo, en amor, en obediencia, en oración. Así que en los días de su ministerio se nos deja saber a través de las Sagradas Escrituras que Él llevaba una vida de oración. La comunión con nuestro Padre Celestial es una fuente de poder y de guianza. Jesús, él mismo confiesa que nada hablaba sino lo que el Padre le decía que hablase. Él no lo dijo, pero podemos concluir que nada hizo sin la autorización de su Padre. Entonces yo puedo decir, y quiero decir, pido a nuestro Padre Celestial que nos dé ese espíritu de oración que Jesús tenía aquí en la tierra. La promesa de Jehová para los que le buscan de corazón sigue en pie. La palabra de Dios dice así, desde ya ahora miles de años. Y me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. A mí y a cualquier hombre podemos engañar, pero a Dios no lo podemos engañar. Cuando muchos vienen a las iglesias, inclusive predican, por otra razón más que adorar a Dios, Dios lo sabe. Pero lo van a encontrar solo aquellos que lo busquen de corazón. Jeremías 29:13. Y continúa diciendo la palabra de Dios, ahora volvamos al Salmo 91. Porque en mí ha puesto su amor, por tanto yo le libraré. Lo exaltaré porque ha conocido mi nombre. Es una forma figurada otra vez. Conocer el nombre de Dios quiere decir saber quién es, reconocerlo como tal. Me invocará y le responderé, con él estaré yo en la angustia. Lo rescataré y lo honraré. Es un salmo profético también sobre Cristo. Pero esta promesa es para todos los hijos de Dios. ¿Cómo somos hijos de Dios? No vestiendo largos y dejando barba o no barba. Venimos a ser hijos de Dios cuando aceptamos el sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario. Cuando pedimos que su Espíritu esté en nosotros, entonces y solo entonces nacemos de nuevo. Yo quisiera orar por ti. Si ya conoces nuestra página, Iglesia Cristo Rey, usa el Messenger, puedes mandarme tu petición, lo haremos con mucho gusto. La palabra de Dios dice que donde 2 o 3 se pusiesen de acuerdo, todo lo que pidan será contestado, será hecho. Quiero aclarar también, es de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando oramos dentro de la voluntad de Dios, podemos recibir las bendiciones que Él quiere. Yo deseo que este año 2023 sea un año de bendición, un año de inicios nuevos, un año de acercamiento a Jesucristo. Los tiempos, los días son malos, son cortos. La palabra de Dios dice que en los últimos días la fe de muchos se resfriará. Y el enemigo engañará aún a los escogidos, si fuese posible. Pero sabemos y confiamos que Dios es fiel. Su palabra es verdadera. Y Él prometió, no yo, Cristo prometió. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Las noticias, inclusive algunos falsos profetas, andan hablando, queriendo espantar a la humanidad. El Hijo de Dios no tiene por qué espantarse. Es más, sabe que las profecías se tienen que cumplir. Y de cierta forma me alegra ver que se cumplen, porque quiere decir que la venida
de Jesucristo está más cerca, porque Él prometió volver y Él volverá por su pueblo. Mientras tanto, confía en Él, pide de Dios la guianza y serás un hombre con paz y feliz. La paz que Cristo da, el mundo no la puede quitar. Muchas gracias por estar conmigo hasta aquí. Te ruego que si no lo has hecho una vez más, te suscribas, ores por nosotros, ayúdanos a llevar el Evangelio de Jesucristo, el único camino que lleva al cielo. No hay otro camino, no hay otro medio, solo por el Hijo de Dios. Dios te bendiga, te dé vida, paz y abundancia en el Señor. Hasta pronto, se despide el pastor Isaac.